Hoy nuestro cortometraje protagonista en expresión visual será Alienación. Bienvenidos. Hoy en el programa me acompaña Maya Wallis Echeverry y nos viene a contar sobre este cortometraje, sobre su realización. Bienvenida, Maya. Gracias. Bueno, Maya es estudiante del Colombo Británico, realizó este cortometraje Alienación en la escuela de Paquico Ordóñez y entonces me encantaría precisamente que nos empieces a contar sobre esa experiencia, de qué se trata este cortometraje, primero que todo porque los televidentes van a ir viendo algunas imágenes para que se vayan dando una idea de qué es lo que están viendo. Perfecto. Entonces, Alienación se trata acerca de Frida, una adolescente que regresa a vivir a Colombia después de estar 10 años en el exterior, con el fin de poder como escapar la alienación y soledad que la ha perseguido toda su vida. Pero sin embargo, cuando llega a Colombia se da cuenta que no logra hacer esto y que sigue tan sola como siempre lo ha estado, y empieza a tener sueños recurrentes acerca de unos alienígenas que la empiezan como a perseguir, más o menos. Bueno, ¿cómo se va gestando esa historia en tu cabeza? ¿De pronto la tenías antes o algunas cosas tenías antes al momento en que llegaste de pronto a la escuela de Paquico? Pues la verdad, yo empecé con los alienígenas. Me gustaba mucho la idea de hacer un corto acerca de alienígenas, pero que sea un corto como realista, que no sea tipo ciencia ficción ni nada por el estilo. Entonces empecé con esa idea y quise como mostrar los aliens como en una situación muy normal, como de muy día a día, como casi como si fuera una situación normal que le pasa a todo el mundo. ¿Qué parámetros tenías que seguir en la escuela de Paquico? De pronto, ¿cuáles eran precisamente esas reglas que debías de seguir ya teniendo de pronto esa historia en la cabeza? La verdad, yo creo que Paquico fue muy libre como en el sentido que no nos puso muchas reglas. Yo creo que cada persona, la verdad, tenía la libertad a seguir la historia que ellos tenían en mente. Sin embargo, pues sí habían unas indicaciones y unos tips más o menos como qué queríamos meter o qué queríamos evadir, o como una historia es mejor con más personajes, o tratar de evadir diálogo no necesario. Pero aparte de eso, en términos de la historia como tal, yo creo que éramos muy como libres a elegir lo que quisiéramos. Bueno, de pronto las personas que a veces no están tan cercanas a lo que es el mundo audiovisual no se imaginan que detrás de la escritura de un guión también hay una investigación. El guionista, el director, lee al respecto. ¿Cómo fue esa parte para llegar a la escritura de lo que es Alienación? En ese sentido, yo creo que yo antes de querer ser como realizadora en el cine, a mí también me gustaba mucho escribir, aún me gusta, pero antes quería ser escritora. Y yo recuerdo que hace como unos años, cuando tenía como 13 o 14, como me dio por escribir un cuento, y es básicamente alienación sin los aliens. Entonces es básicamente acerca de una niña que regresa a Colombia y se siente como aislada y en su propio mundo y no sabe exactamente cómo encajar. Entonces esa es una historia que me gustó mucho y yo creo que como alrededor de cuando entré a la escuela Paquico empecé a volver a leer ese cuento que escribí y por casualidad había tomado un curso como en cosmología o astrofísica y la verdad obviamente no leímos mucho sobre aliens, pero sí me quedó encantando como la idea como del espacio, de la posibilidad de vida extraterrestre, de todo el cuento. Entonces decidí que me gustaría volver a tomar el personaje de mi cuento y volverlo en la película y pues hacer que ella esté aficionada con la astronomía y por paso pues le metí el aspecto alienígena que quería. Bueno, yo siempre pregunto sobre la conformación del equipo porque cuando son trabajos académicos a veces no es tan sencillo de pronto decir es mi amigo el que lo va a hacer, ya conozco un director de fotografía, ya sé que el músico es tal persona, sino que a veces se tiene que trabajar con los compañeros que están al lado, que obviamente también son talentosos, tienen sus habilidades, pero si es la primera vez que se ven, de pronto hay que ir descubriendo esas habilidades juntos. ¿Cómo fue esa experiencia? Pues la verdad fue un poco difícil, pero a mí me gustó mucho
porque todos era la primera vez que empezábamos como en este camino, entonces ninguno en el equipo ya había hecho un corto antes o nada por el estilo. Entonces la verdad, yo creo que a mí me tocó más fácil porque fui una de las últimas, entonces yo ya sabía pues quién sabía como el sonido, quién sabía manejar más la cámara y todo por el estilo. Entonces ahí ya tuve como la capacidad de solo como adivinar más o menos quién sería bueno en qué trabajo. Pero la verdad, yo creo que en el proceso nos volvimos muy amigos todos. Entonces siento que en el punto donde ya estaba filmando mi corto, ya podía confiar en toda la gente que hacía parte de él. Bueno, dentro de lo que es ese proceso de preproducción, de lo que es la escritura del guión, también está, después de eso, conseguir las locaciones, conseguir los actores. Se hace también con el equipo que estamos hablando, se hace, de pronto se toman decisiones sola. ¿Cómo fue ese proceso de pronto, lo de las locaciones? Empecemos por ahí, por ejemplo. Pues eso fue muy difícil porque yo tenía que buscar un lugar donde pareciera realístico que unos aliens estén pues caminando por ahí y como persiguiéndola. Entonces me di cuenta que ya que no tenía la posibilidad de encontrar como un lugar muy alienígena, decidí meterlos en un contexto completamente diferente que uno se imaginaría. Entonces empecé imaginándome como una selva, entonces como si los alienígenas hubieran llegado como a un bosque. Y después me puse a pensar pues en todas las ubicaciones de Cali y llegué a la conclusión que el Parque Las Garzas era la ubicación perfecta, y yo creo que yo fui ahí mucho cuando era pequeña y con el colegio y en cosas así. Entonces yo creo que siempre estuvo como en la parte de mi mente cuando me imaginé la historia, y empecé por ahí eligiendo el Parque Las Garzas. Y por el otro lado, en términos de la casa de Frida, solo le pedí a todos mis mejores amigos como quién me puede prestar la casa, y después como visité como 3 y después solo elegí la que mejor, en la que más me imaginaba Frida. ¿Ah? Frida. ¿Qué más? Hola. Ve, prima, no nos vemos hace 10 años, ¿no? 12. ¿Qué? It's 12 years. That's right, you only speak English. God, I'm so sorry, I'm so lost. Hey, do you know someone? Okay, Samuel, can you please get off of your phone? You have it all the time. We're in class and you'll pull it out in front of the teacher's face. Frida! What? Nothing.
Bueno, hablemos precisamente de esos personajes. Está Frida, vemos a otros personajes allí. ¿Quiénes son? Pues como todo el mundo en la escuela tuve que hacer el casting, que fue la verdad muy profesional y una experiencia muy diferente, porque usualmente yo estoy acostumbrada solo como elegir que mis amigos hagan las cosas, entonces fue muy interesante ver a todas esas personas que no conocía como audicionando para poder estar en mi película. Entonces, en términos de las audiciones, la mamá de Frida, ella fue una de las 6 mamás que audicionaron, y fue muy interesante trabajar con alguien que no conocía anteriormente. Me pareció una de las cosas que más aprendí, como trabajar con actores nuevos que audicionaron para la película y no solo por mí. Sin embargo, los demás sí fueron mis amigos. Frida, la personaje principal, fue una amiga, los 5 alienígenas también. Entonces, en ese aspecto sí se mantuvo las amistades. Bueno, cuando mencionas este personaje que sí lo seleccionaste por casting, ¿dónde lo buscaste? ¿En escuelas de teatro, en escuelas de actuación? ¿Cómo fue de pronto también toda esa búsqueda y precisamente la dirección del casting como tal? ¿Cómo se le hace la entrega de pronto del papel? ¿Qué aspectos como directora, a pesar de que digamos eran las primeras experiencias y me dices buscando un personaje que no fuera amigo tuyo, para encontrar precisamente esas características que tenías en el papel y que querías ver ya en la vida real? Eso fue pues muy interesante porque la verdad yo creo que en ese aspecto Paquico ayudó mucho. Yo le dije el tipo de personaje que quería y él escribió como, pues entre los dos escribimos un profile y él lo ayudó como a esparcir más o menos. Entonces él ayudó a traer los actores y habían unos actores que ya habían participado en unas telenovelas, otros que habían participado en comerciales. La que terminé eligiendo ya había participado en varios cortometrajes de la escuela y por ese lado así entraron los actores. En términos del casting fue pues yo estaba muy nerviosa porque la verdad no sabía cómo hacer un casting, pero la verdad resultó ser muy fácil y básicamente la actriz se sentaba al frente de la cámara y yo le dije todo el papel, todo como me imaginaba que fuera la historia y en vez de ella leer como del script, que es lo que yo pensé que iba a pasar, yo le hablaba, como le decía líneas y ella me respondía en la manera en que ella se imaginaba el personaje. Entonces eso también pareció muy chévere porque ella me ayudó a construir el personaje, me ayudó a imaginármelo. Después de seleccionar la actriz, de tener a tus amigos que ya estaban también de pronto acostumbrados a participar de pronto otras producciones, viene ya el momento del rodaje. ¿Cómo fue todo el proceso? Porque una cosa es tener el casting, pero ya prepararlos para que hagan el personaje frente a la cámara es una cosa diferente. En ese sentido, yo tengo que estar muy agradecida con mis actores porque la verdad siento que no tuvimos una práctica como tal. Siento que les mandé el libreto y ahí pues cada persona se aprendió sus líneas a lo mejor y yo creo que toda la preparación que ellos tuvieron fue en el día del rodaje. Como llegamos, los actores me ayudaron como a posicionarse o actuar como ellos creían que era el personaje y yo pues les decía cómo me lo imaginaba o hacía unas modificaciones, pero en ese sentido creo que todo el mundo estuvo muy preparado. Bueno, en el caso de los compañeros que estaban realizando ya la parte técnica y también creativa, desde la parte de la fotografía, desde la parte de arte, ¿cómo fue ya el momento del rodaje, de tener ya todo listo para que pudieran empezar precisamente a grabar? En términos de la casa, eso ya fue más por mi propia parte. Recuerdo que ya que era una casa prestada, yo tenía que hacerlo sentir como el hogar de Frida, la adolescente, y con eso yo y mi director de arte fuimos a la casa y básicamente le convertimos el cuarto de mi amiga al cuarto de Frida. Entonces quitamos todas las carteleras de las paredes, diseñamos unas estrellas que colgaron del cielo para que mostraran pues la fascinación de Frida con la astronomía, pegamos afiches de la astronomía, libros y por esa parte fue más solitario. Por la parte del bosque yo creo que mi equipo me ayudó mucho a encontrar los lugares donde aparecieran los aliens y a filmarlos de maneras que no me había imaginado. Ahí sí mi equipo y por ejemplo mi asistente de cámara me ayudaron mucho. Bueno, hay una parte muy importante
dentro de todo este rodaje, y obviamente que es la parte de la narración, la parte de que realmente los personajes estén transmitiendo en la pantalla, y lo hemos hablado en diferentes ocasiones, que el director está muy pendiente de eso, porque a veces en edición se da cuenta que el actor no hizo lo que necesitaba, y de pronto cuando hay historias que tienen pocos diálogos se requiere que el actor realmente haga un esfuerzo extra. ¿Cómo fue en este caso? La verdad, habían muchas tomas y en la etapa de postproducción me di cuenta que yo pensé que no había metido mucho diálogo y estaba pues muy feliz con eso, pero una vez llegué a postproducción me di cuenta que había demasiado. Entonces yo pensé que mi película iba a terminar siendo como de 10 minutos y terminó siendo de 6, entonces corté la mitad y yo creo que modifiqué mucho la película alrededor de la actuación de los personajes. Entonces usé todas las partes que me parecían que sí funcionaban y así creé una nueva versión de la película. Frida. Sí, aló, buenos días. Hablas con Cristina. Sí, con la mamá de Frida. Sí, es que no amaneció muy bien hoy. Entonces llamaba a excusarla. Sí, muchas gracias, hasta luego. Why didn't I go to school? Frida, porque siempre estás hablando en inglés. Es que ni siquiera haces un esfuerzo por hablar en español. ¿Por qué no fui al colegio? A veces hay cosas en la vida más importantes que ir al colegio, ¿no crees? ¿Cómo qué? Como tu salud mental. ¿Dónde estabas? Te estaba buscando. ¿Cómo te desapareces así? Bueno, la historia de la música también, digamos, tiene algo muy particular y me encantaría que lo pudieras contar, porque yo ya me sé una parte. Sí, con la música la verdad yo creo que esa es una de las partes que más me gustan del corto final. Al principio yo tuve que modificar o digamos editar la película alrededor de música que no era mía, pues para tener una idea porque no tenía la música ya hecha.
Y una vez terminada, pues me gustaba cómo estaba el corto, pero yo sabía que necesitaba ese paso extra, esa música original. Entonces llamé a mi amiga, que la conocí hace muchos años, que vive en Turquía y ella quiere ser realizadora de música para películas, para el cine, y le pedí que si por favor me ayudara. Entonces le mandé mi corto sin la música y ella me mandó la música que ella misma hizo en piano y me dijo pues de tal minuto a tal minuto se lo imaginaba, y una vez puse la música donde ella se imaginaba que encajara, la verdad estaba perfecto. Y sí, ella se llama Karia Sesener y pienso que ella en serio me ayudó a encontrar el sentimiento final que la película necesitaba. Bueno, hasta ese momento de la música, lo que es toda la postproducción, ¿cuánto tiempo se llevó de trabajo este cortometraje? ¿Cuántos días de preproducción? ¿Cuántos días de rodaje? Yo creo que en total fue un año, porque para mí la preproducción, o sea, del libreto y la escritura y el glosario y todo eso, fue la parte más larga, tomó unos 3 meses por ahí, y después llegó el rodaje, y todo eso fue como muy seguido y fue un proceso muy intenso, pero yo, digamos que tuve un bloqueo de artista y no pude como una vez terminó el rodaje, no sabía como qué hacer desde ahí, no sabía exactamente cómo encajar lo que ya había hecho como con la versión final del corto que me imaginaba. Entonces pasó unos meses donde como no toqué la película, más o menos la ignoré, quería como distanciarme del producto, pues del proceso. Y ya una vez unos meses habían pasado, ahí sí la edité y eso me tomó por ahí un mes. Bueno, ¿y con qué sensación quedaste después de ya verlo en una pantalla? Porque yo siempre lo digo, es muy diferente todo lo que es el rodaje, incluso darle play cuando ya tiene la versión final en el estudio, en edición, por ejemplo. Es muy diferente la sensación al ya verlo en pantalla y al verlo con público, con personas que están completamente ajenas al proceso. La verdad fue increíble, me encantó y es una de las experiencias que definitivamente voy a recordar por mucho tiempo o para siempre incluso. Me pareció como muy relajante, como estaba ahí y todo el trabajo como de un año, como lo vi en la pantalla grande y me di cuenta que todo el trabajo que le había puesto a este proyecto fue... Tuvo su recompensa. Sí, exacto. Fue recompensado. Sí. Bueno, ¿qué planes vienen para Maya? Porque nos estás diciendo, desde los 14 años escribo, tengo ideas en mente. Me imagino que esa no era la única historia que tenías por ahí, sino que deben de haber muchísimas más por ahí escritas en cuadernos viejos, en cuadernos, no sé, de primaria, de secundaria, sí, que de pronto tengan muchas historias que quieran ser contadas, que quieran tomar vida. ¿Qué viene para ti? Porque además, les tengo un dato, Maya hizo un cortometraje en Nueva York, que espero nos visite nuevamente en Expresión Visual para que nos los presente. Sí, la verdad sí, y definitivamente siento que quiero como ya empezar a crear otro nuevo corto. Sin embargo, aún no sé pues por qué camino tomar. Eso sí, es algo que lo he estado pensando mucho recientemente. Pero después de filmar el corto que hice en Nueva York y Alienación, me di cuenta que me gusta mucho hacer cortos basados en experiencias de mi vida. Entonces, no tiene que ser literal, en el sentido que pues yo nunca me he sentido perseguida por alienígenas, pero sí como que tengan una conexión con mi vida, así sea un elemento personal. Entonces, me gustaría como visitar otras experiencias que han sido importantes para mí, o tal vez otras fases que he tenido y sacar un producto de eso. Y incluso me gustaría visitar más mi infancia, por decirlo, porque siento que los últimos 2 cortos que hice fueron muy basados como en mis últimos 2 años, como los 16 y los 17. Entonces me gustaría visitar algo como más inocente, algo alrededor de los 10 años, algo así. Bueno, vamos a estar pendientes y como mencionaba, la invitación está hecha para que nos presentes ese corto que realizaste con anterioridad. Felicitaciones por todo el trabajo. Mil gracias. Bueno, a ustedes en sus casas, si también quieren participar en Expresión Visual, me pueden escribir a jessica.blandon@canal14.tv. Chao.